Buen día, mi nombre es Dylan Ornelas y, en representación de mi equipo, serviré como narrador para explicar los temas de definición y clasificación de estructura de datos. Para comenzar, daré una introducción en donde daré la definición y algunos objetivos que tiene la estructura de datos. La definición se podría llamar como una colección de valores en donde la relación existe entre estos valores y las operaciones que podemos hacer sobre ellos. En pocas palabras, se refiere a cómo los datos están organizados y cómo se puedan administrar. Además, una estructura de datos se describe como el formato en donde los valores van a ser almacenados y cómo van a ser accedidos y modificados, pudiendo así existir una gran cantidad de estructura de datos. Una vez fundamentado esto, debemos de saber, como ingenieros, que el propósito principal de la mayoría de los programadores es almacenar y recuperar la información, además de realizar ciertos cálculos. De modo práctico, los requisitos de almacenamiento y tiempo de ejecución exigen tales programas que deban organizar su información de un modo que soporte un procesamiento eficiente. Por estas razones, el estudio de estructura de datos y de los algoritmos que lo manipulan constituyen al núcleo central de la estructura de datos en tecnologías de la información y comunicación. Con los conocimientos adquiridos en esta materia, podremos, como ingenieros, aprender los lenguajes de programación tradicionales, además de poder clasificar las diversas clases de datos. Obtendremos diversas ventajas, como por ejemplo saber los desarrollos de software y sabremos en qué podemos apoyar con este tipo de información. En apoyo de ayuda de detección de errores, también en apoyo de desarrollos de software y la comprensión y organización de ideas acerca de sus objetivos y objetos. Ahora, a continuación, daremos la clasificación de estructura de datos. La clasificación de estructura de datos fundamenta principalmente tipos de datos y estructuras. Hablaremos principalmente de los tipos de datos, que se clasifican en dos principales. Empezaremos con los datos estáticos, en donde su forma y tamaño es constante durante la ejecución de un programa, y por lo tanto se determinan en un tiempo de compilación. El ejemplo típico son los arrays. Tienen un problema que hay que dimensionar la estructura de antemano, lo que puede conllevar a un desperdicio o incluso falta de memoria. Aquí entraría las estructuras primitivas y simples. Las primitivas son aquellas que no están compuestas por otras estructuras de datos, por ejemplo, entre booleanos, caracteres, enteros, y las otras estructuras de datos que se pueden construir una o más primitivas. Las estructuras de datos simples son aquellas que consideramos y que se construyen a partir de estructuras primitivas, y son cadenas, arreglos, registros, entre otros. A esta estructura de datos la respaldan muchos lenguajes de programación. Hay que tener eso en cuenta para nuestro estudio. Aquí daré algunos ejemplos sobre lo que estoy hablando. De parte de las primitivas, son, esta podría ser enteros, esta podrían ser booleanos y esta caracteres. Y de parte de las estructuras simples, que consideramos que también se construyen a partir de estructuras primitivas, esta podría ser cadenas, esta podría ser arreglos y esta podría ser registros. Aquí también intervienen las estructuras compuestas, que se le conocen como los datos o tipos agregados cuyos valores constan de colecciones de elementos de datos. Son un conjunto de partidas simples con relaciones definidas entre ellos. Aquí también se relacionan los arreglos, los strings, los registros, entre otros. La segunda clasificación habla sobre los datos dinámicos. Su tamaño y forma es variable, o puede serlo, a lo largo de un programa, por lo que se crean y destruyen con un tiempo de ejecución. Esto permite dimensionar la estructura de datos de una forma precisa, y se va asignando un tiempo de memoria en ejecución según se vaya necesitando. Aquí entran las estructuras lineales y no lineales. A partir de los datos simples, el cual se pueden combinar de varias formas para hacer estructuras aún más complejas, entran dos clases principales de estructuras de datos que son las lineales y las no lineales. Dependiendo de la complejidad de relaciones lógicas que representan, las estructuras de datos lineales incluyen pilas, colas y listas ligadas lineales. Las estructuras de datos no lineales incluyen grafos y árboles.
Para terminar, daremos nuestra conclusión como equipo. En esta investigación, nos dimos cuenta que fue de suma importancia para identificar y resaltar la clasificación de la estructura de datos, y con ella dimos sus definiciones. En este trabajo también estudiamos y analizamos las bases de datos, en donde nos adentramos en un estudio profundo, los conceptos principales y también algunos ejemplos, pero también conociendo su significado, que para el final nos dará gran efectividad y un buen funcionamiento para que nos podamos desarrollar en nuestra carrera. Gracias por su atención y de parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli y de mi equipo, les deseamos un excelente día.